Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Muy bien, continuando con la semana del estudio de Ven Sígueme, Andad en el Espíritu. Hoy estudiaremos la cuarta parte de esta semana, el principio 4, de acuerdo al manual Ven Sígueme, correspondiente a esta semana. ¿Sí? Estudiaremos Gálatas, capítulo 5 y 6. ¿Sí? Estudiaremos este principio. Si ando en el Espíritu, recibiré el fruto del Espíritu. Es un maravilloso tema que vamos a estudiar conjuntamente con ustedes en este día. Muy bien. Como introducción tenemos, y según el manual dice lo siguiente: algunos cristianos judíos habían desviado a los santos de Galacia al enseñarles que necesitaban vivir la ley de Moisés y ser circuncidados a fin de ser salvos. Pablo describió esas falsas enseñanzas acerca de la ley de Moisés como un yugo de esclavitud. En Gálatas 5:1 nos dice Pablo, y el consejo que le dio a los santos de Galacias nos lo dice lo mismo a nosotros: permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. ¿Quién trae la libertad de ese yugo de esclavitud? Cristo el Señor Jesucristo. Cristo, por su sangre preciosa, nos hizo libres. La vida le debemos a Cristo. Nuestra libertad le debemos a Cristo. En Gálatas capítulo 5, el versículo del 2 hasta el 15, Pablo reprende a los santos de aquellos días, y también tiene que ver mucho con nosotros porque estamos viviendo casi los mismos acontecimientos. Veamos de qué forma podemos ser instruidos en este tiempo. Él nos dijo, Pablo reprendió a los santos gálatas por dejarse llevar tan fácilmente lejos de la libertad del Evangelio de Jesucristo y regresar a la cautividad de la ley de Moisés. ¿Cuántos de nuestros hermanos han regresado a la cautividad de su vida pasada? Algunos de ellos han regresado a sus afanes de la vida pasada. Otros han regresado al alcohol, otros a su vida mundana, algunos a sus religiones, y se han ido tras otros dioses falsos. ¿Estamos pasando por el mismo ciclo de vida? Sí. Los santos de ayer, los santos de hoy,
tienen los mismos desafíos. Recordemos que había y gobernaba sobre la tierra el imperio romano, con tradiciones griegas, con dioses paganos. Y actualmente también estamos viviendo el imperio de los últimos días, con tradiciones también que vienen greco-romanas y con tradiciones de imperio, ¿sí? Que nos están desviando del camino verdadero de la doctrina de Cristo. Con tanta influencia que tenemos en el mundo, debemos estar preparando día a día espiritualmente. Muy bien, Pablo después continúa diciéndonos, después aclaró que incluso, sí, en Gálatas lo vemos del 2 al 15, aclaró que incluso cuando los seguidores de Cristo habían sido liberados de la cautividad de la ley de Moisés, eso no significaba que fuesen libres de pecar libremente. No porque Cristo les haya hecho libres, tenían la libertad de pecar libremente. No, sino de someterse al influjo del Espíritu Santo, a la libertad que nos dio Jesucristo a través de guardar los mandamientos de Dios. Muy bien. Vamos a estudiar Gálatas 16 y 17. Y Pablo les dijo y nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuáles son las dos fuerzas conflictivas que Pablo describió? En la figura vemos ellos, los primeros dos y los otros dos. Los primeros dos hombrecitos que vemos aquí dibujados, unos están a favor de andar en el Espíritu. La contraparte está satisfacer los deseos de la carne. Es un tirón que vivimos los santos y todas las personas del mundo entre el bien y el mal. ¿Sí? Unos nos esforzamos por andar en el Espíritu, negando y enterrando los deseos de la carne, ya que el satisfacer los deseos de la carne nos va a conducir a la esclavitud, ¿sí? Nos va a conducir a ser encadenados a Satanás. Mientras que andar en el Espíritu nos da la libertad que Jesús nos los dio por su sangre preciosa. Entonces, siempre en nuestras vidas va a haber dos fuerzas conflictivas, ¿sí? Y la fuerza conflictiva de andar en el Espíritu debe vencer sobre los deseos de la carne. Como ejemplo podemos tener, si alguien antes de ser miembro de la iglesia vivía en fornicación, eso era que estaba satisfaciéndose los deseos de la carne. Cuando entró en las aguas del bautismo y sepultó esos deseos de la carne, se hizo hombre nuevo o mujer nueva y comenzó a andar en el Espíritu. Al andar en el Espíritu sepultó esos deseos de la carne y ya no peca más, ya no fornica más. Se guarda de ese pecado que le conduce a la esclavitud y le conduce al infierno. Entonces ese hombre se santifica y comienza a andar en el Espíritu y comienza a agradar a Dios y Dios está con él. Muy bien. Proseguimos. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dijo Pablo. Y ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu significa vivir de manera de ser dignos de tener al Espíritu Santo
y seguirlo. Seguir sus indicaciones, sus instrucciones. Entonces, si somos dignos de tener el Espíritu Santo y seguirlo, eso significa andar en el Espíritu del Señor. Entonces Pablo dijo, si andamos en el Espíritu del Señor, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. A los deseos de la carne los vamos a sepultar debajo tierra, como lo hicieron los lamanitas. Todas las cosas, todos sus armamentos los sepultaron bajo tierra para nunca más volverlo a tomar. Aunque hubo la tentación y los deseos de volver a tomar sus armas, pero al final se satisfizo andar en el Espíritu y confiar en el Señor. Y así es que al final no tomaron sus armas. Es más, cuenta la historia que se dejaron matar una cierta cantidad, pero de esa cierta cantidad, de parte de sus enemigos, se convirtieron al Señor. Al final fueron salvos. Entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? Es vivir de manera digna para tener el Espíritu Santo y seguirlo. Muy bien, vamos entonces. ¿A qué se refiere los deseos de la carne? Que está en el versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A qué se refiere los deseos de la carne? Los deseos de la carne son las tentaciones de pecar. Las tentaciones. Y todos nosotros conocemos esas tentaciones. Los jóvenes también tienen las tentaciones. Y deben decir no. Acuérdense de José. Fue tentado por la esposa de Potifar. Ella le sedujo, pero él dijo no y huyó del pecado, de la tentación. Pues si se quedaba, no hubiéramos conocido a José. Pero él huyó del pecado y Dios le recompensó. Llegó a ser el segundo en poder después del faraón de Egipto, que en ese tiempo era el imperio que gobernaba la tierra. Y gracias a que él fue fiel, un pueblo fue salvo, el pueblo de Israel. ¿Cuánta salvación podemos traer si somos fieles al Señor? Mucha salvación. La fidelidad nuestra va a hacer que muchos de nuestros descendientes sean salvos. Porque verán nuestro ejemplo, los hijos que tengamos serán salvos, las personas que nos rodean serán salvos, por la influencia digna que tengamos ante el Señor. Él nos recompensará con la descendencia que también vaya al cielo. Principio que hasta aquí aprendemos. A medida que andemos en el Espíritu, venceremos las tentaciones de la carne. Un maravilloso principio que podamos recordarlo siempre. Muy bien, continuamos estudiando ahora el versículo del 19 al 21. Versículo 19 del Gálatas capítulo 5. Pablo nos dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Él da una relación de las obras de la carne, la cual no debemos tomar ni tocar, porque son obras del demonio. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, aquellos que creen en brujos y brujos, en adivinos, adivinas o en las cartas, enemistades, alguien que siempre para enemistad con las personas, paran en pleitos, chismes, pleitos también dice, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Asimismo, en el versículo 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto. Hay una advertencia de Pablo.
como apóstol del Señor Jesucristo, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Alguien que esté en todas estas cosas, envidias, homicidios, borracheras, adulterio, fornicación, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice el Señor? Que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el versículo 22 y 23 dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu es, y da una relación del fruto del Espíritu. Y eso es lo que debemos aspirar, tener en nuestras vidas. Por el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe en Jesucristo, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recuerden esto, contra todas estas cosas no hay ley que puede destruir aquí en la tierra. Porque el amor proviene de Dios, el gozo proviene de Dios, la paz. Y todo lo que es el fruto del Espíritu proviene del Dios mismo. ¿Verdad que aprendemos aquí? Y Pablo nos enseñó que podamos tener este principio, esta verdad en nuestras vidas, selladas en nuestro corazón. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que podamos tener todos estos atributos que da el Espíritu Santo. Que podamos tener en nuestra mente que cada vez que tengamos estos atributos divinos en nuestras vidas, provienen del Espíritu Santo, provienen de Dios. ¿Sí? Muy bien. Gálatas capítulo 5 versículos 24 y 25 dice lo siguiente: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. ¿Qué nos dicen los que son de Cristo, los que somos cristianos, los que somos santos de los últimos días, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Redentor y nuestro Salvador en nuestras vidas? Pablo nos dice que hemos crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias y lo hemos enterrado. No debemos volver a ellos. ¿Sí? Todo aquel que se llama cristiano ha crucificado la carne con sus pasiones. ¿Sí? El versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa si vivimos por el Espíritu? Si sentimos el Espíritu, si nos gozamos con el Espíritu, si sentimos el Espíritu Santo en nosotros, amor, gozo, paz, bondad, fe en Jesucristo, nos dice ahora: andemos también por el Espíritu. Andar es en todo lugar donde estemos, seamos un reflejo, una luz para el mundo. No solamente nos está diciendo sean una luz los domingos, sino debemos vivir por el Espíritu no solamente los domingos, sino todos los días de la semana. Andemos también por el Espíritu. Muy bien. Si trata de andar en el Espíritu, pero sus esfuerzos no parecen dar los frutos prometidos, ¿qué haremos? Pablo nos da la receta, que está en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. Él nos dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
principio y una verdad que tenemos que tener muy presente. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si siembras amor, segarás amor. Si siembras bondad, fe, esperanza, sembraremos eso mismo. Eso también segará, dice. El versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Dónde queremos estar? Así es que si trata de andar en el Espíritu, pero sus esfuerzos no parecen dar los frutos, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar para el Espíritu, ya que la promesa es que del Espíritu segará vida eterna. Dejemos de sembrar para la carne, de alimentar la carne, las concupiscencias, el adulterio, el chisme y todo lo que es malo, que de lo que proviene del diablo. No debemos sembrar en nuestras vidas, ya que dice, de la carne segará corrupción, que será para muerte eterna. Pero el que siembra para el Espíritu del Señor, para el Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu Santo, camina por el Espíritu Santo, entonces al final segará vida eterna. Versículo 9. Y nos dice Pablo, no nos cansemos. Mucha gente se ha cansado. Muchos miembros de la iglesia se han cansado de hacer el bien, de sentir al Espíritu. Han preferido irse por los deseos, las tentaciones de la carne. Bueno, ellos eligieron caer en las manos de Satanás. Pero dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ser cristiano, ser seguidores de Cristo no es, como es una tarea tan fácil que todo nos va a ir bien. Tenemos una contraposición, el mal. El mal tratará de cansarnos para no seguir al Espíritu, para no continuar con los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Es por eso Pablo, que comprende estas cosas, les dijo, no nos cansemos, hermanos, pues de hacer el bien. Continuemos adelante, continuemos con los frutos de hacer el bien, ya que alguien que hace el bien, ¿qué es lo que ciega? Siembra amor y ciega, cosecha amor, bondad, y vive gozoso en el Señor, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, hermanos, no hay que desmayar. Continuemos adelante, no nos cansemos. Versículo 10. Así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? Nuestra propia familia. ¿Quiénes más? La familia de nuestro barrio, de nuestra estaca. ¿Quiénes más van a ingresar allí? Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Pero hay un orden. Así que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, dice. Y mayormente, en especial, a lo de la familia de la fe, nuestra propia familia. Porque equivocadamente muchas personas también, queriendo hacer el bien, se fueron al extremo, que comienzan a hacer el bien a todo el mundo afuera, mientras que su familia está descuidada. Los miembros de la iglesia están descuidados. Su llamamiento de ministración está descuidado. Sus familias están descuidadas.
Entonces no debe haber un equilibrio. Entonces hay un orden. Primero, dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. Cuando dice mayormente, ocupa el lugar preferencial. Y luego, hagamos bien a todos, sin despreocuparnos de nuestra propia familia. Porque por quién responderemos será por nuestra propia familia, no por la familia de los vecinos. Ellos responderán cada uno, los padres por sus hijos, cada uno. Y nosotros tenemos que responder por nuestra propia familia, o por nuestra mayordomía si tenemos un llamamiento especial. Muy bien, hasta aquí, pero Pablo se ha dejado entender muy bien, perfectamente diría yo. Principio que aprendemos: si ando en el Espíritu, recibiré el fruto del Espíritu Santo. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su atención. Finalizo con mi testimonio. Yo sé, mis queridos hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vive. Él ha resucitado. Él es la luz del mundo, la verdad y la vida. A Él le servimos, yo le sirvo y todos los santos le servimos y debemos servirle y seguirle. Caminar con el Espíritu y en el Espíritu. Si lo hacemos, obtendremos la vida eterna. Y seremos aún felices en esta tierra, gozosos, y los frutos del Espíritu estarán con nosotros y seremos felices aquí en esta tierra de probación. Sé de estas cosas y lo comparto con mucho amor en el santo y sagrado nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Shalom, que la paz reine en sus hogares. Bendiciones por casa. Shalom.